Bueno, mis hermanos en Cristo, de nuevo con todos ustedes para continuar con este estudio que estamos haciendo, tratando de ver lo que es el Nuevo Testamento, y para ello pues estamos haciendo una introducción, ¿verdad? Hemos estado viendo en la clase anterior, hemos estado viendo lo que son los años previos al Nuevo Testamento, y con ello pues íbamos a ver los 400 años de silencio, y durante estos 400 años de silencio, incluso un poquito antes, pues hemos estado viendo los diferentes periodos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, en este periodo intertestamentario. Vimos la semana pasada algo sobre los 400 años y vimos incluso el periodo persa. Quedamos en que íbamos a seguir viendo los siguientes periodos, y el periodo que continuaría pues sería el periodo griego. Entonces vamos a ver lo que es no el periodo griego en toda su extensión, sino lo que es el periodo griego, o mejor dicho, el pueblo judío bajo el dominio griego. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Un poquito de historia, pero así vamos, como hemos dicho, así vamos a comprender mucho mejor cuando nos acerquemos a las páginas del Nuevo Testamento y vamos a ver la cultura que había en aquel entonces, la economía que había, la política que había, y cómo ocurrieron, por qué Jesús habló de la forma que habló, con quiénes eran los grupos que se enfrentaran, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver pues con esos periodos de dominio bajo los cuales estuvo el pueblo judío durante todo este periodo que hemos dicho de 400 años. Bien, ya hemos dicho que el final del dominio persa sobre los judíos se produjo en el año 333 aproximadamente, pero 333 antes de que naciera Cristo, es decir, en el 333 antes de Cristo. Y fue a manos de Alejandro Magno. Y todas las ciudades de Israel, pues a excepción de lo que es el territorio de Gaza, pues fueron conquistados muy rápidamente. Alejandro Magno, la verdad es que se detuvo muy poco tiempo en todo el territorio, en toda esta región, y fueron sus generales los que se ocuparon de la conquista del territorio judío. Años después, en el 323 antes de Cristo, Alejandro Magno murió, y entonces se desencadenó una lucha de poder dentro de sus sucesores para ver quién sería el sucesor de Alejandro. Y finalmente el imperio heleno, imperio griego, se dividió en varias zonas, y el pueblo judío quedó en medio de las dos grandes partes del imperio, y fue inicialmente Ptolomeo I de Egipto quien dominó todo el territorio de Israel, pero tuvo muchísima oposición de los seleucidas de Siria. Seleucidas fue otro grupo también, que también ellos heredaron o tomaron poder en alguna de las zonas conquistadas por Alejandro Magno, los seleucidas. En este caso, la oposición de los seleucidas de Siria contra el periodo ptolomeico o el tiempo durante Ptolomeo I. Entonces ellos se disputaron todo lo que era el dominio de todas estas tierras con distintas luchas, y ya que Israel era un territorio estratégico y próspero, pues todos intentaban quedarse con ese territorio. Así que el pueblo de Israel pues fue dominado por unos y por otros, y estuvieron envueltos en lucha y en conspiraciones por el poder del territorio. Una de las características de las conquistas griegas, a diferencia de la persa que vimos anteriormente, es que estos griegos sí establecían colonias de griegos en todas las ciudades que conquistaban, y en un principio pues estos griegos solo se mezclaban con los nobles de las zonas conquistadas, pero luego más tarde empezaron a mezclarse con toda la población. Incluso se producían matrimonios entre lo que eran los soldados griegos y las mujeres de los pueblos conquistados.
¿Qué ocurrió? Pues que las costumbres griegas se mezclaban con muchísima facilidad con las costumbres locales, ¿sí?, de las ciudades donde ellos estaban residiendo. Otra de las cosas que ayudó a la helenización o a la cultura griega de los pueblos era que las ciudades se modificaban con el modelo griego y se incorporaban las normas sociales y las normas de gobierno también. Y en este periodo fue cuando surgieron los fariseos y los saduceos. Estos últimos, es decir, los saduceos, pues eran un grupo de judíos que abrazaron la cultura y el pensamiento griego y liberalizando algunas de las leyes judías y racionalizando la fe. Por ejemplo, ellos negaban la resurrección y también se ocuparon influyentemente de lo que era la política. Y en contraposición a estos saduceos estaban los fariseos. Estos, por contrario, sí abrazaron fuertemente, se abrazaron ellos a todas las tradiciones judías y a la ley, y luchaban fuertemente contra todo aquello que no cumplía firmemente las tradiciones hebreas. En este periodo se tradujo el Antiguo Testamento al griego y tenemos entonces lo que es esa traducción conocida como la Septuaginta. El motivo era porque ya había muchos judíos que no dominaban el hebreo, sino que dominaban mucho mejor el griego, y por lo tanto esta traducción al griego pues tenía mucho sentido para ellos, ¿verdad? Era para ellos de más fácil comprensión y más fácil lectura, ya que el hebreo no lo dominaba. En el reino de Siria se levantó el rey Antíoco Epífanes, y este fue quien conquistó además el reino egipcio y todo Israel, ¿no?, todo el territorio de Israel, y se convirtió en uno de los mayores perseguidores de los judíos. Tanto es así que quitó a los sacerdotes de la línea sucesora de Aarón y estableció un pseudo sacerdocio que hizo que el culto judío a Dios pues se deteriorase muchísimo y pasó además a estar en control o en manos del rey de Siria. En una revuelta que hubo, una revuelta judía, Antíoco se vengó. ¿Y se vengó cómo? Pues profanando el templo de Jerusalén. Fue este acto el que Jesús menciona en Mateo 24:15 como la abominación desoladora, que también fue predicha, profetizada en Daniel, en el capítulo 8, versículo 14. Mire, Antíoco recuperó Jerusalén matando a más de 40.000 personas en 3 días. ¿Y qué hizo además? Pues que sacrificó una cerda en el templo, hizo un caldo con la carne y roció todo el lugar sagrado. A este periodo griego le continúa el periodo macabeo. El periodo persa acabó, como hemos dicho, con Antíoco Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén, sacrificando una cerda en el templo, haciendo un caldo con la carne y rociando todo el lugar sagrado. Los judíos eran perseguidos y obligados a renegar de su fe. Cerca de Jerusalén, en aquellos tiempos, vivía un sacerdote que se llamaba Matatías. En cierta ocasión, un oficial de Antíoco Epífanes pues quería hacer un sacrificio pagano en su aldea, y Matatías se rebeló contra ese oficial y mató al oficial, pero también mató al judío que hizo el sacrificio que quiso este oficial de Antíoco Epífanes. Claro, Matatías pues tuvo que huir, se fue a las montañas con sus 5 hijos. Pero miles de judíos se unieron a Matatías y empezaron una revuelta contra el imperio griego. Cuando Matatías murió, sus 3 hijos, entre ellos Judas, conocido como Macabeo,
y los otros dos, que eran Jonatán y Simón, ellos continuaron la revuelta, y un 25 de diciembre, precisamente en el año 165 antes de Cristo, ya habían ellos reconquistado Jerusalén, purificado el templo y restablecido el culto a Dios. Bueno, esta fecha se celebra hasta hoy, hasta nuestros días, se celebra esta fiesta y se conoce como la fiesta de la dedicación o Hanukkah, el 25 de diciembre, mientras que otras confesiones están celebrando la Navidad, ¿verdad? Pues ellos celebran lo que es el Hanukkah, que no tiene nada que ver con la Navidad cristiana. Ellos están celebrando precisamente el haber reconquistado Jerusalén, estos macabeos. Bueno, durante los siguientes años estuvieron en guerra con los sirios, en todo lo que eran los alrededores de Judea, pero consiguieron la independencia en el año 142 a.C. y la mantuvieron por unos 70 años aproximadamente. En esos 70 años, los gobernantes que más destacaron fueron Juan Hircano y su hijo Alejandro Janeo. Pero estos dos gobernantes eran de una dinastía asmonea. Claro, surgió un problema, y es que los fariseos no aceptaban a los asmoneos como reyes. ¿Por qué? Pues porque no eran descendientes de David. Pero hubo un grupo que se oponía a los fariseos y apoyaban a los reyes asmoneos, y esos fueron los saduceos, ¿no? Y el mismo Juan Hircano, aunque inicialmente sí simpatizaba con los fariseos, pues al final contaban entre sus consejeros con saduceos. ¿Qué pasó? Pues que el desorden general que existía en Palestina y, mejor dicho, en Israel, porque Palestina no es, ¿no? Pero bueno, todo el desorden que existía, dije Palestina porque fue el nombre que le pusieron los romanos, ¿no? Pues todo el desorden que existía en lo que era en todo el territorio de Israel y en Siria, esto llamó la atención a Roma y se desató una guerra civil entre dos descendientes de Juan Hircano, que fueron Aristóbulo II y también el otro fue Hircano II. Entonces Pompeyo quería poner orden en la región, y en el año 63 a.C. Pompeyo Magno pues entró en Jerusalén y envió a Roma a Aristóbulo II. Os he nombrado que eran descendientes, ¿verdad?, de Juan Hircano, Aristóbulo II, y el otro fue Hircano II. Pues Pompeyo mandó a Roma a Aristóbulo II y entregó el cargo de sumo sacerdote al débil Hircano II, y entonces Judea se convirtió en un protectorado romano. Y pasamos al periodo romano. En el fin del periodo macabeo, ya hemos dicho cómo Pompeyo puso fin al periodo asmoneo en el año 63 y comenzó ese nuevo periodo para Judea bajo el dominio romano. En este periodo reinó Herodes el Grande durante los años 40 a.C. hasta el año 4 a.C., es decir, Herodes el Grande, el que vemos en el Nuevo Testamento, que hizo la persecución a los bebés cuando nació Jesús, cuando llegaron esos magos, murió en el año 4 a.C. ¿Sí? Por eso estábamos hablando anteriormente de las fechas, porque es importante que nosotros contamos el periodo desde el año 0, pero no pudo ser desde el año 0, puesto que Herodes murió en el año 4 antes del año 0. ¿Sí? ¿Me vais comprendiendo? Es decir, el Señor nació en el año 6 o 7 antes de Cristo, antes del periodo que tenemos nosotros en nuestro calendario, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo, en este periodo reinó Herodes el Grande durante ese tiempo. Este Herodes era libre de gobernar internamente en sus territorios, pero en política exterior tenía muchas restricciones impuestas por Roma. Herodes era un buen súbdito de Roma y quería quedar bien con Roma,
pero a la vez quería quedar bien también con los judíos, y eso era imposible porque se ganó entonces la enemistad con su pueblo, especialmente con los fariseos. En estos años destacan las grandes obras de infraestructura, especialmente la reedificación del segundo templo de Jerusalén, que hizo precisamente Herodes, pues seguramente intentando congraciarse con los judíos, ¿verdad? La religión era usada como fin político y no como forma de buscar a Dios. Se empezó a helenizar la sociedad, a coger la cultura griega a nivel nacional, parecía volverse a la grandeza del reino Salomón, pero a nivel espiritual era todo fachada. Incluso los sumos sacerdotes eran nombrados por Herodes y sus sucesores, claro está, ¿no? Y se anteponía la consolidación de un Estado a la religión, y para eso era necesaria la protección de Roma, aunque la intención era ser un Estado independiente, que esa era la intención, pero nunca lo consiguieron. Y en esta época surgió el partido político de los herodianos, que eran fuertemente enfrentados con los fariseos. Bueno, pues es en este periodo precisamente donde nació Jesús. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Hemos terminado con todo este periodo de tiempo previos al Nuevo Testamento, y en las próximas vamos a ver en el contexto general del Nuevo Testamento. Vamos a ver el contexto, ¿sí? No solamente los textos, sino el contexto. Vamos a ver el mundo político y vamos a ver el mundo económico, y más tarde veremos el judaísmo en la época del Nuevo Testamento. Todo esto lo vamos a ver. Vamos a hablar de la sinagoga, del templo, de la secta del judaísmo. Todo eso es interesante para que cuando nos lleguemos a los textos entendamos bien todo lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Pues sin más, muchas bendiciones hasta el día de hoy. Por favor, todo este material, repásenlo, mírenlo bien, porque es importante conocer, como digo, todo el contexto. No es simplemente unas clases de historia, es unas clases de historia, pero para que entendamos luego realmente el periodo de Jesús, toda su escritura y toda la enseñanza que Él nos dio, y con los grupos que tuvo que enfrentarse. Mis hermanos, gracia y paz y muchas bendiciones.